Bien, hay algo que mueve a todo esto y yo le dije en un momento que íbamos a hablar de los ángeles. Solamente le voy a dar una introducción para que podamos entender cómo se mueve el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Hay tres ángeles primordiales: Rafael, Gabriel y Miguel. Rafael, el ángel Rafa, el ángel de la sanación. Miguel es el ángel de las buenas noticias, de la misericordia, y Gabriel, el ángel de la destrucción. Todos se activan cuando la persona hace 10 días de ayuno, 5 Ave María y 20 Padre Nuestros. No, todo eso se activa con la santidad. Cuando se activa con la santidad, ellos inmediatamente activan, y ellos, esos tres cabezas, tienen a su vez ángeles a disposición. Hay una característica de ellos que es que no tienen casi libre albedrío. Dios le dio una función y esa es la función que van a cumplir. Entonces a veces usted sueña o siente voces o le vienen visiones, y muchas veces son ellos queriéndonos avisar. ¿Qué es lo que hace que un ángel se meta a una casa, o a una iglesia, o a una escuela, cuando hay alguien conectado con las antenas buscando ayuda para esa iglesia, para esa escuela, para esa casa? El ángel Miguel, que es el ángel de la misericordia o de las buenas noticias, se activa cuando hay alguien con una mano generosa, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, cuando dedica tiempo, cuando hace algo por otro. El ángel Gabriel, que es el ángel del mensajero y muchas veces de la destrucción, fue uno de los que acompañó a Sodoma y Gomorra y le dijo a Lot que saliera. Él se activa cuando hay que advertir algo, que viene una enfermedad grande, que va a morir alguien. Se activa con los tiempos. ¿Por qué se activa con los tiempos? Porque ellos reciben órdenes de tiempos. Nosotros estamos sujetos a pasado, presente y futuro. Dios no los tiene a ellos sujetos al pasado, presente y futuro, pero sí a un tiempo pleno. Entonces, cuando está por suceder algo, ellos tienen la tarea de avisar, de tratar de llegar a una familia, llegar a una persona, llegar a una iglesia. Tienen la misión de poder advertir. Nadie del cielo para abajo, nadie le suceden cosas por causalidad. Nadie se muere sin un aviso, aún aquel que se suicida. Nadie termina con un cáncer sin un aviso. Nadie pierde un trabajo sin un aviso. Nadie. No hay forma de escapar a esa realidad celestial, porque eso también funciona en la parte humana. Cuando usted se entera de algo que sabe que está mal o le puede suceder a una persona, usted va y le advierte, porque es la naturaleza. Ellos, la naturaleza completa angelical, es tratar de que nosotros, los humanos, no lleguemos a tal cosa. Por eso, Lot se pudo salvar, pero la esposa no. Pero todos somos advertidos, todos. Un accidente, cualquier cosa que a usted se le venga a la mente que parece que fue un accidente, no lo es. Siempre advierten, se materializan y desaparecen, porque el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que le temen. Y eso es tan real como que usted está viendo a su hermano al lado suyo. Ellos están. Se opaca y no pueden trabajar cuando hay, deseos de concupiscencia, deseos carnales, violaciones, abortos, guerra. ¿Cómo se llaman? Estos videojuegos de guerra, de pelea.
olvídese, se va a cansar de orar y no va a pasar nada porque en alguna parte de la casa hay violencia. Es muy práctico todo el sistema de Dios. Es tan práctico el sistema de Dios que usó a una mujer para que en una fiesta de Shavuot, en griego Pentecostés, esa mujer fue en 1 hora y media que le cambió la vida. En esta fiesta, en esta temporada de Shavuot, que en hebreo es Shavuot, después Pentecostés está en griego, Pente de Penta, de 5, esa mujer en 1 hora y media le cambió la vida. En 1 hora y media, y estoy siendo generoso, tal vez en menos. Ella era Ruth, una moabita, por eso en Pentecostés en Israel se lee el libro de Ruth. Una mujer que se murió el esposo y se fue con la suegra, pero cuando tenían que tomar decisiones, Orfa, la otra suegra, la otra nuera, le dijo: yo me quedo. Y esto usted sabe la historia, y ella dice: yo me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ella no era judía, no traía un ADN judío, no traía información de nada, lo que traía era una moabita, no sabía nada de la cultura de Israel, pero allá fue a seguir a Noemí en hebreo. Cuando ella decide seguir a Noemí, le ocurre algo extraordinario, que es el tiempo de Pentecostés. Le aviso que en Shavuot, en una temporada como esta, pero hace muchos años, nació el rey David, y cuando ya pasan los años, David muere también en una fiesta de Shavuot. Elías hace muchos milagros en la fiesta de Shavuot. Se abren portales, se abren cosas que al ser humano se le empieza a revelar. Pero la primera instancia para que se revele o poder usar esos portales, primero la decisión de seguirlo a él y nada más que a él, y segundo, la decisión y la seguridad de obedecer. Ella, cuando llega a aquel lugar, tenía que trabajar. Imagínense una jovencita como Ruth, que venía de otra cultura, que venía de otro sistema, llega a aquel lugar y se encuentra que el trabajo de ella era recoger lo que los otros tiraban. Ella, si los demás no tiraban, no se le caía una espiga o algo, ella no comía ese día. Pero sin embargo ella vio y preguntó: ¿quién es el dueño de esto? Y le dijeron: vos, de alta o vos Z, ¿sí? No usted, vos, así se llamaba. Entonces, cuando él la ve, él da la orden de que a ella se la tenga en consideración, que no la renieguen y que por favor tiren más espigas que queden en el piso para que ella las recoja y pueda llevar a su suegra Noemí para comer. Era muy joven, sin embargo la humildad que tenía, en 1 hora y media Dios le cambió la historia. Tanto que en un momento ella le pregunta a la suegra, porque era una mujer jovencita y le vivía preguntando a la suegra, que era la que tenía más a mano en ese momento, y le dice: ¿qué debo hacer? Le dice: mira, estate atenta, cuando ese varón se acueste, andá y acostate a los pies de él. Y descubrir los pies en el judaísmo, en el entendimiento hebreo, es tener relaciones sexuales. La suegra la mandó directamente a que se acostara a los pies de alguien que ella no había visto nunca, pero sí ese alguien tenía una particularidad: era pariente del marido. Cuando ella llega a Israel, habían 2 parientes. Vos, cuando la ve acostada al lado de ella, al lado de él le pregunta quién es, ella le cuenta, pero el tipo se acuerda que había otro pariente, lo llama y le dice: mira, acá está Ruth, está la suegra, ¿qué vas a hacer? ¿La redimís vos? ¿La redimido yo? ¿Qué hacemos? Y el hombre dijo: yo no me puedo hacer cargo. Y entonces ahí funciona la ley del levirato. La ley del levirato es que cuando una mujer quedaba viuda se podía casar automáticamente y tener los derechos que le correspondían, se podía casar con el que le seguía al marido o en el linaje varonil.
Entonces le tocaba a uno y ese uno no quiso, entonces después le tocó a vos y dijo, bueno, yo la quiero. Cuando ella se acuesta con él, vuelve a la suegra, se acuesta a los pies, vuelve a la suegra y le dijo, ya hice todo. Ella le dice, bueno, ahora espérate. Y fue ahí cuando vos tomas la decisión de acostarse con ella. De tomarla como esposa. Ella fue la única en ese momento que después a través de ella viene el linaje de David y por lo tanto de Isaí y David hasta llegar al Mesías. Ella fue una de las abuela de Jesús. Sale en el linaje de Jesús. De ser empleada, perdóneme, ¿cómo se llama? La palabra que digo no es por menospreciar, pero de ser una persona que tenía que comer y trabajar de lo que tiraban los demás, pasó a ser la dueña de los campos, inmediatamente cuando se casa con este varón. Ella, todo eso le pasó en tiempo de Shavuot, porque ella combinó dos cosas, el preguntar y el hacer. Fundamental para que en estos tiempos pueda el Espíritu Santo hablar. El Espíritu Santo no trabaja con gente que está quieta. Eso es imposible porque Él es movimiento, tanto en griego como en hebreo. En la medida que se mueva en cualquier ámbito y le pida ayuda a Él va a estar, pero hay que moverse. El problema es que después te sigue moviendo y uno cree que es uno y es Él que te está moviendo. Él tiene una característica, si bien hay una triada, pero triunidad, no trinidad, triunidad, pero cada uno, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, tienen funciones diferentes. Los ángeles están sujetos a ese orden. Por lo tanto, cuando usted empiece a ver, y hoy vamos a, le tengo que decir algo, la verdad, tirarle un mito, que lo vamos a leer en la Biblia, es solo cuestión de leer. En el Pentecostés nunca cayeron lenguas distintas como las que hablamos nosotros. La mayoría está todas esas cosas. Existen, por supuesto, porque la persona empieza a fluir en otra lengua, pero en el Pentecostés cayeron lenguas que hablaban todos los que estaban ahí. Cuando usted lo vea bien, se va a dar después por qué Pablo lo aclara en 1 Corintios 14, dice, si alguien habla lenguas, que haya uno que lo interprete. Pero si usted lee Hechos, como vamos a leer, usted se va a dar cuenta que había partos, medos, coptos, egipcios, y todos estaban ahí confundidos, pero decían, todos nos entendemos. Ella habla mi lengua, yo hablo la lengua de ella, pero eran lenguas nativas. Más de 70 naciones estaban ahí estacionadas y manifestadas cuando llega ese poder. De repente llegó el Espíritu Santo, pero llega con una intención de unir, que cada uno hablaba la lengua de otro, que después se convirtió en un fuego, en un ardor, pero primero era la intención de que se entendieran como seres humanos. Y la diferencia en Shavuot, que es a nivel hebreo, con el Pentecostés, que por ahí hemos visto en muchas iglesias evangélicas, por lo cual no digo que esté mal, pero la diferencia abismal, que en Shavuot, en este tiempo, el judío se pone a estudiar. Es más, pasa en la noche del 25 de mayo, que ahí empieza Shavuot, hasta el viernes, ellos se pasan la noche estudiando Torah, estudiando Biblia para que Dios revele. El evangélico cree que es saltar, cantar y estará bien, pero eso es parte nada más. Eso se vive como una manifestación externa, pero la manifestación interna es la evolución y el crecimiento del alma. Si usted entiende esto, va a entender por qué a veces no pasa acá, porque nosotros somos todos superados, pero a veces pasa que hablamos lengua en la iglesia y en la casa otro tipo de lenguas. Entonces no hay una coordinación. El orden del Espíritu Santo es que haya un intérprete, que haya alguien que diga qué es lo que está diciendo, qué está hablando, no lo entiendo, porque a veces hay mensajes a través de esa lengua, hay mensajes para la iglesia, para la casa, para la escuela, para todos, pero Dios trabaja en orden. Dios no es un Dios que va a soltar las cosas y que pase lo que tenga que pasar. Eso fue después del siglo I, del siglo II, del siglo III, cuando empezó a tergiversarse este tipo de cosas. Pero vamos a ver en la Biblia que el primer Pentecostés o el primer Shavuot lo tenemos en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Esto es interesante porque
hasta el día de hoy se lee Éxodo 19 y el libro de Ruth. Después usted lea la historia de Ruth porque es fascinante, pero ella en 1 hora y media le cambió la vida. De ser una persona que tenía que comer de lo que tiraban los demás, de repente Dios le cambió la historia. Ese de repente sigue sucediendo. Mientras más nos acercamos a la venida de Dios, de Jesús, o a la venida del Mesías, los de repente de Dios siguen sucediendo. Miren lo que dice Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, no sé si alguien tiene micrófono. ¿Y quién tiene los micrófonos por si hay preguntas? Federico y Dani. Fíjese lo que dice Éxodo 19. Versículo 1. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Bien, yo el jueves que le di una pequeña introducción le dije que míreme ahora, que desde que muere el Mesías en Pascua, en Pesaj, hay ¿cuántas semanas para llegar al Shavuot? 7 por 7, 49, ¿sí? Hay una serie de 7 semanas cuando Dios nos saca, y esto es importante para que entendamos el procedimiento y la dinámica de Dios. Por favor, voy a tratar de ser lo más claro posible, y yo sé que su inteligencia va a funcionar mejor todavía para entender esto. Y es que cuando Dios los saca de Egipto a ellos, no los puede llevar a hacer algo o a traspasar otra frontera o a cruzar un mar, o si no pasan por un proceso. 49 días era un proceso de ellos, 7 semanas, hasta que viene el primer Pentecostés, que es Éxodo 19, donde Dios le entrega las instrucciones, donde Dios le da la ley, donde Dios le dice qué es lo que tenían que hacer y qué no. Pero mientras tanto, el proceso del desierto era una preparación, porque venía algo más grande para la vida de ellos, y ellos necesitaban pasar ese proceso. No podía Dios darle una facultad de teología si primero no salían de la primaria de teología. Y esto es relevante porque es como comer mucho y de golpe, y eso hace mal. Espiritualmente también hace mal si no hay un proceso, porque el conocimiento puede ayudar mucho a pasar situaciones, pero después ese conocimiento se te viene encima si no hemos evolucionado, no hemos crecido. Por lo tanto, el proceso de la muerte de algo hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que Ruach HaKodesh se manifiesta, hasta que Dios te encuentra y te da una revelación, una ley, una instrucción, la Torah, la Biblia, como le llames, hay un proceso que pasar. Si ese proceso no se para, te atragantas, no sabes qué hacer, después surge aquello y me estoy confundiendo. No, lo que sucede es que esto va a proceso, paso a paso, hasta llegar un momento en que Dios dice: ahora te puedo dar de comer un asado, ya no estás para tomar leche, decía Pablo, ahora quiero darte más cosas. Pero Dios es un Dios que cuando alguien quiere comer de golpe espiritualmente, no lo va a frenar. El problema es que la persona se da cuenta después, cuando le suceden las cosas, de la línea muy finita de saber qué quiero hacer con mi vida y quiero agradar a Dios. Yo sé tanto que ya no me puedo juntar con nadie. Esa es la línea más finita que hay. Caemos en una situación donde creemos que Dios nos creó solo a nosotros y somos la última Coca-Cola del desierto, que porque estudio un poco más o leo un poco más, mi cabeza está metida en internet permanentemente, puedo decir que soy superior. No, eso no es constancia de absolutamente nada. Lo que es constancia de que hay algo de evolución es que todos los errores que tenemos le decimos: Señor, perdóname y me levanto de nuevo. Haceme pasar el proceso. Ruth cayó en una situación tan baja, pero Dios la levanta porque era una mujer que sola estaba recogiendo espigas, muy joven. Vos era más grande que ella. Sin embargo, cuando la suegra le dijo: hace esto, fue y lo hizo. Yo pregunto, ¿cuántas veces una mamá o una suegra le dijo a alguien que hiciera algo y ese alguien dijo: vos no sabes nada? ¿Cuántas veces ha pasado? Alzar los juguetes y guardar. ¿Cuántas veces ha pasado? Muchísimas. Entonces,
la idea de Pentecostés es no solo el salto, no solo el baile, no solo la música, sino la intervención de Dios cuando llega a Éxodo 19 y habla con ellos. Dale fe. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las como alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, así diréis, oído a mi voz. Así diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bueno, yo le voy a explicar qué pacto estaba diciendo Dios. ¿Cuál es el pacto que Dios le estaba hablando? Y Dios le recuerda y le dice: ¿viste lo que hicimos con los egipcios? Sí, Señor, lo vimos. Bueno, guarden el pacto. Ese pacto está en Deuteronomio capítulo 29. Vaya conmigo a Deuteronomio 29 y quédese en Éxodo, tenga ahí a mano. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29 habla de los tiempos sin su, se dice, de los tiempos de Dios y del pacto. Miren, Deuteronomio 29, pacto con Israel en Moab. De ahí venía Ruth, ¿sí? De los moabitas, que era un incesto. Ella salió de un incesto. Los amonitas y los moabitas. Escuche esto. Vamos a leer verso 1 y 2, después vamos a saltear un poquito, porque es mucho. Escuche esto. Amén. 29:1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dale. Versículo 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dale. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supierais que yo soy el Señor vuestro Dios. Avanzó un poquito al verso 12. Verso número 12. Para que entres en el pacto que el Señor del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo. Ojo con esto, tome la palabra contigo, concierta hoy contigo, porque esto es relevante para los que están en proceso de lucha. No sé si usted sabe, pero los procesos tienen 3 determinaciones: proceso de lucha, proceso de huida y proceso de silencio. Lo voy a repetir. La mayoría de los procesos y los problemas que pasamos están metidos en esto: proceso de lucha, proceso de huida y proceso de silencio. A lo mejor alguien de los que están acá está pasando un proceso de silencio, otro un proceso de lucha y otro un proceso de huida. Por eso a veces no nos entendemos entre los mismos que vivimos en una casa, en una iglesia, porque uno dice: yo estoy pasando un proceso de silencio y no habla, y el otro: no, estoy pasando un proceso de lucha y está firme, y el otro un proceso de huida. Esos son 3 niveles de proceso a la misma línea, y todo lo que va concerniente a lo que nos pasa está metido en esas 3 cosas. Usted identifique qué proceso está pasando. ¿Cómo se identifica? Mirando lo que le viene pasando. Se toma 2 meses para atrás, y de 2 meses, de 60 días para atrás, mire de 60 días para atrás hasta ahora, y más o menos con todo lo que le ha acontecido, ahí solo se va a dar cuenta si está en proceso de lucha o en proceso de silencio. ¿Cómo se hace? La verdad que esto no le iba a hablar, pero quiero terminar esta idea. ¿Cómo se hace para salirse de un proceso de lucha? Bueno, pase al otro proceso. Voy a hacer un proceso de silencio. ¿Cómo se hace para salir de un proceso de silencio? Bueno, pase al otro proceso. Voy a hacer un proceso de huida.
Es ahí, en ese momento, cuando la gente en este nivel de conocimiento dice, bueno, yo necesito otro trabajo. Ya este trabajo no, o yo necesito otra cosa. Ese yo necesito, que es una situación de un proceso de huida. ¿Cómo se hace para salir del proceso de huida? Haciendo el proceso de lucha. Pero eso lo va a ir aprendiendo en la dinámica. Pero vamos al verso que está enseguida adelante, no sé dónde te corté, en el 12. Repito, 12. Sí. Para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y preste atención a lo que viene. Dice, no solamente con vosotros, no solamente contigo, Israel, hago este pacto y mi juramento, sino con quién más. Sino con todos los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Escuche esto, son pactos atemporales. Él dice, este pacto no solo para Israel, sino también con los que están aquí en este momento. ¿Quiénes estaban? Gente gentil, gente de otra cultura, gente de otro pueblo, estaban en Moab. Y dice, léelo no. Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes son los que no estaban ahí hoy con nosotros cuando le dice Dios? Usted y yo. Todo pacto que Dios hace mete a toda la humanidad. Se achica, no existe el pasado, el presente y futuro. En ese momento estábamos usted y yo en el ADN de aquellos que estaban ahí. Por eso somos injertados o insertados en el olivo natural. ¿Cuándo? Desde que se renueva el pacto, desde que aceptamos ciertas cosas de Israel y ciertos conocimientos y vamos mejorando. Ese pacto era para los que no estábamos ahí. Cuando usted entienda que Dios hace un pacto con su familia, usted va a entender que lo hace con su hijo, que su hijo esté más perdido que Superman, que lo hace con su nieto, aunque su nieto no haya nacido. ¿Alguien me está entendiendo? Son pactos transgeneracionales. Por eso la importancia de congregarse, de seguir, de aprender, de estudiar, es para mantener ese pacto vivo, de saber que estamos con Él, no solo en este momento, que nosotros por una cuestión de que nos metieron en este planeta le llamamos planeta y le llamamos tierra y pasado y presente y futuro, pero saliendo de esta dimensión no hay eso, no existe. Dios no se mueve en un pasado y presente y futuro. No sé si va a avanzar algo para hacer algo redondo. Esa pelota grande. Mire esto. Tampoco le va a hacer. Escuche esto. Esta mesa, vamos a decir que es el universo. Esto es el planeta Tierra. En este rincón estamos nosotros. Pero para nosotros poder existir acá, Dios tuvo que contraerse, dejar un espacio vacío para que existiera lo que son los soles, la luna, los ángeles, el humano y todo lo que se materializa, todo lo que llamamos planeta Tierra. Porque si Dios amplía todo lo que es Él, reventamos todo, no queda nadie vivo. Por eso se llama así, Él se contrae para poder darnos lugar a nosotros. El cuerpo de la mujer se contrae para darle lugar al hijo. Eso se llama amor y contracción. Cuando una persona se contrae para hacer algo por otro, como lo que hacemos los miércoles, inmediatamente empieza a salir algo de este lugar y a manifestarse en todo lo que llamamos universo, y esa persona empieza a vibrar y a estar en una situación diferente. Y yo le voy a decir lo que va a pasar. No porque sea divino, ni mucho menos, sino por decanto, va a empezar a tener más problemas. Si el proceso era de lucha, prepárese para tener más lucha, pero con la herramienta de que salió de esta dimensión su espíritu, su alma, y usted tiene otras herramientas, ve las cosas diferentes. Se va a estar cayendo la economía de Argentina y usted va a decir que bueno.
Gracias, Señor, porque hoy comimos. Va a estar pasando lo que esté pasando, pero la gente lo va a mirar desde aquí, pero usted lo va a mirar desde acá. Cuando yo dije el jueves el meta infierno, yo vi algunos ojos que me dijeron, ¿qué le pasa al pastor? Porque meta es más allá, metafísica, más allá de la física. Meta infierno es más allá del infierno. Meta universo, meta celestial es más allá de este universo en que vivimos. Hay algo más allá. Cuando usted va entendiendo lo que es el dar, el otro, ¿cómo se llama? La hospitalidad, todas esas cuestiones de cosas, esto se va ampliando. Cuando usted entiende el servicio, cuando algo sucede aquí y usted no decide pelearlo aquí, sino pelearlo de este lado, las fuerzas se renuevan y el diablo le va a mandar más complicaciones. ¿Entendió? Pero ¿qué pasa en este universo de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos en contra? La realidad y en honor a la verdad, lo que tenemos en contra es toda la tecnología que ha avanzado. Bloquea el cerebro. No permite desaprender y aprender. Por eso es complicado cuando alguien estudia mucho, porque se le pueden cerrar, se hacen bucles mentales. Usted siempre que vaya aprendiendo y vaya creciendo en conocimiento, agarre una rejilla, limpie el baño, esfuércese, sea más obediente, más humilde, más servicio, entonces Dios va a entender que le pueda dar más a una persona como usted. Si no, en algún momento eso le viene en contra. ¿Entendió? En el trabajo, donde se mueve, haga el doble de lo que le piden. Y sin que se lo pidan, hágalo usted. Eso va a notar un corazón donde Dios dice, a este le podemos dar un poco más de conocimiento porque no se enalteció. Demuestre si sabe algo, sirviendo y aprendiendo. Característica número 1 de que hay bucles mentales, porque no acepto algo nuevo, no acepto consejos. Entonces, todo conocimiento que pueda venir solamente sale de adentro mío y para afuera, y que no me digan otra cosa, porque hay bucles mentales. Y la verdad que no está Dios, porque Dios atiende. Esto choca contra toda la cultura donde hemos venido. Por eso Ruth tenía esa capacidad de sencillez, porque su cultura era una. Pero ¿cómo se averiguó la mujer? ¿Cómo era la cultura de ahí? A través de Noemí, a través de la suegra. Explícame cómo hacen acá. Y mirá, esto así, así y así. Listo, yo quiero... Vengo acá a esta tierra, estoy sola, orfa se quedó, espalda significa orfa, se quedó allá, algo tenemos que hacer. Y activó inmediatamente algo que Dios la saca de esto y empieza a vivir en otra situación, en el meta-universo se llama. Somos apenas unos puntos en el universo, muy chiquitos, como para decirle a Dios que está mal lo que estoy viviendo. ¿Me entendió? Entonces, por eso Dios hace el pacto con ellos. Pero vamos y en ese pacto estaban, dice, con los que no están aquí hoy con nosotros, pero en algún momento van a estar. La iglesia Dios eterno renueva el pacto ese de Deuteronomio 29 para fechas importantes como Pentecostés y para fechas importantes como Pésar. ¿Y cómo lo renovamos? Siguiendo raíces hebreas. ¿Y cómo la seguimos? Con un equilibrio. Jamás, de los años que llevo enseñando, jamás le dije a alguien, ponete una equipa. Jamás va a encontrar a nadie que yo le diga eso, aunque entiendo cómo es, pero lleva un proceso. Jamás le dije a alguien, comprarle un talit y orar con el talit. Y eso que yo lo vendo. Y jamás le sugeriría a alguien que haga esto, si no le veo crecimiento, pues se va a dar la cabeza contra la pared. No va a haber quien lo pueda acomodar. No va a haber una mamá, un papá, no va a haber nadie, no va a encajar en ningún lado. Porque es necesario empezar con los procesos. Los procesos son fundamentales para un equilibrio. Si usted comprende esto, vaya a Éxodo 19 para avanzar un poquito más. Mientras alguien me busca Juan 16, por favor. Pero busque la pastora Juan capítulo 16. Porque él habla de todo esto del Mesías.
Nosotros sigamos en Éxodo 19. ¿Qué verso íbamos? Éxodo 19, los primeros versos. Vamos a avanzar un poco. En el verso 6 y 7, fíjese cómo se manejaba Dios. Quiero enseñar algo que se me vino a la mente. Imagínese una casa, imagínese su casa, imagínese su infancia, imagínese lo que pasó, que no le gustó, lo que pasó, lo que sí le gustó, pero imagínese usted en su infancia, vamos a decir hasta los 18, 20 años, un poquito más. En una casa donde hay un papá, una mamá, o una mamá sola, o un papá solo, Dios sigue trabajando en orden. Cuesta tanto entenderlo que avanzamos y crecemos y ya la mamá que tengo, el papá que tengo no sabe nada. Si ellos no saben nada, yo como pastor te diré que vos estás peor. Porque es inconcebible un concepto de eso en el meta-universo. Porque si no estamos alterando el orden de Dios. A no ser que me diga que mamá, qué sé yo, bruja, que papá, qué sé yo, alcohólico, cosas graves. Pero si no es así y hay seres humanos con una intención de ayudar, estamos alterando el orden de Dios. Entonces, en una casa que está papá o está mamá, Dios empieza por ahí. ¿Qué cree que le va a decir Dios al papá y a la mamá? Míreme ahora. ¿Qué cree que le va a decir Dios a un papá y a una mamá? Cuando usted ora por sus hijos, ¿qué cree que le va a decir Dios? Lo mejor para ellos, ¿sí o no? Ahora, mire la otra parte. Mi papá y mi mamá no saben nada, pues algún día lo pensó. Yo me voy a orar solo. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Te has vuelto loco. No, yo me imagino, no te has vuelto loco. Realmente, eso es un sistema donde está alterada la situación, está violentamente alterada y ya no mandan los padres, mandan los hijos. Y le voy a decir, en la vida, si yo tuviera a mi madre o tuviera a mi padre, esto que le enseño lo llevaría a la práctica y lo traería acá para decirle a ustedes cómo se le pregunta al papá y a la mamá, aunque ya no vivan con ellos. Un consejo, una sugerencia, porque saliste de ese útero, porque alguien te cambió el popó y el pipí, porque alguien se desveló mientras vos eras adolescente, alguien lloró por vos. Eso no se altera. No se altera. Eso siempre tiene que estar, porque si no, Dios no va a actuar en ese orden. Se lo digo con conocimiento. No puede Dios actuar ahí. No saltea las cosas Dios. Es más, esto cuando se enseña en el judaísmo va un poco más allá. Y es, tu papá es analfabeto, nunca fue a la escuela, vos sos un profesional, aún así tenés que aceptar los consejos y lo que te dice. Pero si no sabe nada según vos, según el alma y el espíritu vienen con información para crearte. Muchas cosas de las que padecemos es porque alteramos ese orden o que nadie nos enseñó ese orden. Entonces yo no estoy diciendo, mi papá me dice que me tome una cerveza, o mi mamá qué sé yo, que me tire. No estoy diciendo esos casos graves, casos extremos, pero en lo normal de la situación aprende a escuchar. No vaya a ser que Dios esté hablando a través de ellos y yo esté tapando mis oídos. Por más que tengas 40, 50 años, está acá, ¿me entiendes? Y los padres aprendan a sujetarse,
aprendan a preguntar para que sus hijos también le pregunten. Pero es muy importante esto porque Dios lo llamó a Moisés y le dijo, decide al pueblo. ¿Saben cuántas veces Dios entregó la Escritura, la Torá, la Biblia, los 10 mandamientos, que no eran 10, 613? 3 veces. Si hay tiempo se lo va a mostrar, pero 3 veces. Lo subía al monte allá arriba, Moisés tenía que escuchar y cuando bajaba Dios le dice, fíjense el verso ese que vamos a leer ahora. El verso 7, el verso 7, ¿o cuál íbamos? Yo para adelantar un poquito. Bueno, el 6, 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras del Señor le había mandado. Y todo el pueblo... Pero fíjese en el verso 4, donde dice, el verso 3 dice, y 19:3, síganme con la lectura, no se distraiga. Y Moisés subió a Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, como tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y escuchen, y ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés en el verso 3 y 4? Le está diciendo, bajad, decid a los israelitas que se acuerden cuando los saqué de Egipto, que se acuerden cuando pasaron un mal momento, pero estuve con ellos. ¿Qué le va a decir a una mamá? Y la verdad que no sé por qué llegué hasta esto, porque no era parte de esto. Pero ¿qué le va a decir un papá? ¿Qué le va a decir a un papá y una mamá? Decir a tu hijo que se acuerde las lágrimas que vos sacaste de tus ojos cuando no había para comer, del dolor que se sintió cuando un papá pegó el portazo y se fue. Recordáselo, decíselo, hacele ver que hay un orden en la vida y un orden lleva a que siempre me sujete a alguien mayor o a alguien con mayor experiencia, aunque no sea mayor de años. Pero Dios no se equivoca, darme una papá o una mamá, no se equivoca. Pero cuando nosotros interferimos, yo entiendo que esto no lo hemos aprendido de hacer de cuenta que ninguno lo sabíamos y hay que aplicarlo. Pero cuando usted entiende eso, usted va a aceptar consejo, aunque usted diga, eso ya lo sabes. ¿Saben cuál es la característica de los bucles? Los bucles mentales tienen 10 características y la segunda es, eso ya lo sé, pastor. Eso ya lo hice. Una persona sencilla dice, bueno, lo voy a probar de nuevo. ¿Qué sé yo? La otra vez no me salió, lo voy a intentar. ¿Está acá o no? Entonces, si ese orden se altera después, y me hago cargo de lo que le voy a decir, es puro cuento que el Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo no va a alterar la situación de la vida. No nos va a alterar porque el sistema está hecho así, el sistema lo maneja Satanás. Pero Dios quiere un sistema de orden. Yo no digo a las personas que son grandes y tienen sus padres y no viven con ellos, yo no estoy diciendo que sigan la misma vida que ellos ni la misma forma. Lo que trato de explicar es por lo menos la sencillez y humildad de decir, che, te voy a escuchar. ¿Qué sé yo? Te voy a escuchar. A lo mejor el diablo sale por diablo y el viejo sale por viejo. A lo mejor de la galera te saca una solución y dices 40 años pensando lo mismo y mira ahora en 2 minutos mi mamá me lo solucionó. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo a través de las... ¿Cómo habla el Espíritu Santo? A través de las jerarquías. Por eso siempre enseñé que usted no tiene que ir a ver, voy a pedir confirmación a ver si el pájaro vuela y se cae, lo tengo que hacer. Si ya te lo dijeron, si ya te caíste 3 veces y te están dando un consejo, anda y hacelo. Cuando ponemos esa situación, claro, no estás seguro de quién te guía, pero cuando ponemos esa situación es porque la soberbia del ego no me ganó, no, para que yo tengo que orar y consultar, eso es puro cuento. Se lo digo con pleno conocimiento, porque el ego te hace tapar aquello que no quieres aprender. Lo voy a repetir. El ego nos hace tapar aquello que no queremos aprender. Y después la vida nos da golpes y nos damos la cabeza contra la pared y decimos, fue la iglesia, fue mi casa, fue la familia, no fui yo. Y los que no tuvimos padres saben de lo que le hablo.
Los que no se criaron con sus padres, una mamá o un papá, saben de lo que le hablo. ¿A dónde iba a pedir consejos si no estaban ellos? ¿A dónde iba? A lo mejor un tío, a lo mejor una tía o gente de la calle, pero qué mejor que el progenitor tuyo que viene con un alma preparada para darte el mejor consejo, porque eso va con amor. Hay consejos en la vida que van con dolor y frustración. Así que tu marido te pegó, separate, claro, porque ella es separada. ¿Cómo separate? Arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Así que te pasó algo parecido, que mire y mire bien de dónde vienen los consejos para usted saber si los puede acatar o no. Pero siempre mamá y papá van a tener ese condimento que se llama amor. Repito, dentro de un contexto normal, porque no va a decir, bueno, pero aquella mujer abandonó a su hijo, bueno, pasan esas cosas. Pero ¿me está entendiendo? Ese orden es el que trabaja el Espíritu de Dios. ¿Está claro o no? ¿Nos amamos? Nene, a ver si por aquí. Versículo 7. Sí. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Mire, el Espíritu Santo, el Baja Codes, no solo bajó en Éxodo 19 y bajó en Hechos 2, sino que siempre estuvo, miren acá, siempre estuvo. Antes en el Antiguo, lo que llamamos Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, era el Espíritu, pero siempre desde el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¿De dónde recibió Moisés? De Dios, pero a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo. Él baja, les dice, y ellos dicen, haremos todo lo que nos dices, aunque no hemos escuchado a Dios. Imagínense un sistema de vida donde usted a su hijo le dice algo, con papá, no te entiendo mucho, mamá, han pasado los años, ya soy mayor, tengo 30, 40, la edad de 30, pero voy a hacer lo que me decís. Tal vez, se me acaba de salir una neurona, la única que me funciona, pero tal vez venía la respuesta en el ADN de tu mamá. Aunque esté loca, aunque lo que sea. Pero si es así, como yo estoy seguro que es así, estamos en problema. Porque si viene la respuesta de todas tus preguntas en el ADN de tu mamá, no te va a quedar otra que volver a mamá o papá. Y siempre la respuesta que nos da ese ADN almático de mamá o de papá generalmente es diferente a lo que nosotros queremos hacer en la vida. Me quiero ir a la luna. Hijo, pará, queda un poco lejos. Me quiero casar, pará, tenés 17 años, terminé de estudiar. La respuesta a lo mejor viene en el ADN de mamá. Porque si no, estamos hablando de un Dios que se equivoca y el mismo sistema de orden que Él le dio a los ángeles no se puede aplicar a la tierra. Sí se puede aplicar a la tierra. El ser humano lo ha tergiversado. ¿Se entiende? Los que son grandes, más de 30, de 35 en adelante se calcula, vayan, siéntese con su papá y su mamá, pregúntele cosas y va a ver cómo fluye Dios. Pero no le dije, vaya y ordénele la vida y dígale lo que tiene que hacer. No, pregúntele. No vaya a hacer cosas que esa alma vino solo para guiarte, aunque ella no se puede guiar sola. Mamá, pero si vos no tenés ni rumbo. Y si traen el ADN o la información que tú necesitas para tener tu rumbo, lo mismo es espiritualmente. Si usted está en una iglesia, tiene que saber que hay pastores, hay un orden, y tiene que funcionar en ese orden para que yo, y me hago cargo, pueda creer que el Espíritu Santo le haga. Si no hay manifestación, en cambio, no estás. Y el cambio es el servicio, el crecer, y decirle a mamá y a papá, ¿sabes qué? Todavía me equivoqué, llevo 45 años equivocado.
háblame vieja, háblame. Es que ya no te puedo hablar, hijo. Te van a correr lágrimas cuando veas que tu papá y tu mamá no te pueden hablar, porque ya no oyen, porque no pueden escuchar, porque no pueden ver, porque se olvidan las cosas. En eso lo que yo estoy tratando de explicar es la fuente de la energía basal, que es la energía de la vitalidad que está en los riñones y en los ganglios linfáticos. No voy a seguir con esto porque si no nos vamos a estar mañana. Pero dale, Fede. Versículo número 9. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Hay un apoyo de Dios hacia Moisés. ¿Estás siguiendo? Hay un apoyo de Dios hacia Moisés. Y Moisés se estaba por casar con una mujer cusita, con la cual no se podía casar ni tener relaciones. Pero el apoyo de Dios estaba porque Dios no estaba hablando para que se salvara Moisés. De hecho, no entró a la tierra prometida. Era porque Dios quería salvar al pueblo de Israel. Hay cosas que nos vienen para salvarnos, para ayudarnos, y es ahí como usted tiene que mirar si coincide con lo de Dios. Ay, pastor, la Biblia no dice que tengo que hacerle caso a mi padre. No, la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Ah, bueno, pero lo que me está diciendo mamá no sale en la Biblia, por supuesto. Se la confundí más. Por supuesto. Porque a no ser que me digas que tengas 90, 100 años y estudiaste la Biblia, 90, 100 años, estudiaste la Biblia y todo el detalle, y más o menos, claro, tenés un 50%, puedo llegar a decirte que tenés capacidad para decir, no sale en la Biblia. Pero si nunca agarramos la Biblia y el internet, la televisión es nuestro panorama, ¿qué va a buscar la Biblia? Entonces Dios te tiene que hablar por otro lado. Siempre que el ser humano entiende esta particularidad, se equivoca menos cuando sigue el consejo o la sugerencia de un papá y una mamá que parece que estuvieran perdidos en el planeta Marte. Pero el alma funciona para traerte la respuesta. Es tan sencillo, a la vez tan complejo este concepto y este estudio, que Satanás lo tergiversó todo. Todo. Yo he enseñado tanto que hasta los padres que no se congregan y no tienen a Dios pueden darte un buen consejo porque lo traen en el alma. Está escrito. Porque si no hubieras nacido de otro útero, hijo mío, hija mía, los que están en una congregación van a ir pariendo de esta visión y de este útero, entonces obviamente va a haber un alma congregacional con la respuesta para ti y para mí. Cuando buscas en otro lado es porque hay una situación de que no estás lleno, vení y lo conversamos, o que me creo superior, entonces donde estoy no puedo, no me llena, no recibo. Ojo, porque son techos que pasamos. Cuando pides ayuda, ese techo se corta y Dios te da otro nivel. Es como si tú vives en una casa, tu papá te crió durante 25 años, te alimentó, trabajó, te cuidó y después dices, no, que lo lamento, la casa del vecino es mejor. Tenga cuidado, porque si nadie se lo enseñó, yo le debo enseñar que el Espíritu Santo no está ahí. Sí está donde hay humildad y después te pregunta, che, mi mamá me dijo que me tirara por el balcón. Bueno, me di que te decimos y te enseñamos cómo se trabaja eso, no te tires por el balcón. Pero pregunte. En el ADN del clan familiar viene eso, y eso se maneja en raíces hebreas. Cuando no pregunta y hace las cosas, está diciendo, te equivocaste con la mamá. Lo estoy llevando a nivel casa, pero a nivel eclesiástico es igual, a nivel eclesiástico es igual. Te equivocaste con la mamá y el papá que me diste. No, Dios no se equivoca. Necesitamos esa mamá y ese papá. Cuando empecé a entender esto y a hablar un poco más, me lamento cada día de no tener a mis padres. ¿Cómo será el camino de la vida? Que le llamamos
tenemos imagen paterna e imagen materna. Paternidad, maternidad. ¿Cómo se le dice a un hijo? Hijo. Pero la parte paterna se puede ampliar, la parte materna de maternidad se amplía. La palabra hijo no. Sí, fe. En el versículo 9 dice: y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Versículo 10: y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asetiado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Mire el 19. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. 20. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bueno, tenemos un hombre como Moisés, que Dios lo llamaba, subía, que le decía bajaba, que hacía lo que hacía Dios. Pero ahora mire Juan capítulo 16, anótelo usted, verso 12 al 15. Juan capítulo 16, verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que explicarles y que decirles, les dijo él, pero no las pueden sobrellevar porque necesitan un proceso. Miren, necesita un proceso. Israel necesitaba un proceso. Tengo muchas cosas que decirte, iglesia. Tengo muchas cosas que decirte, le decía en ese momento, pero no puedo ahora, pero voy a mandar a alguien que te la va a revelar. Y ten en cuenta que va a tomar de lo mío y de lo mío te va a dar a ti. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es darte de lo que recoge del Mesías, y el Mesías de lo que recoge del Padre. Y eso hace que hay una línea de orden. Cuando tú te saltas esa línea, hay problemas en el sistema. No puedo tener conexión para arriba si no entiendo la conexión para abajo. Voy a hablar con mi tía Carlota para ver qué me dice, por qué mi mamá me trata así. Le escapaste a la conexión de abajo. No, anda mamá y preguntarle por qué así. Preguntarle. Preguntarle si no tiene un dolor que tú no lo ves. Preguntarle si no está cansado de vivir o cansada. No pregunta eso. ¿Qué es lo que pregunta entonces? Claro, a la tía Carlota, que nos lleva la carga que lleva tu
te va a decir cualquier cosa. Pero tienes que preguntarle a la persona. Por eso nos enojamos con la persona equivocada, porque le preguntamos a la persona equivocada. No pregúntale a ellos. Preguntar. Porque si esto es así, antes que se mueran, ellos tienen la información que tú necesitas. Y la tienen. Dios no es un Dios que juega al ajedrez y a la dama con nosotros. Dios es un Dios que está ordenado. Por eso es tan grave hacer de nuestros sobrinos nuestros hijos y hacer de nuestros nietos nuestros hijos. No, son tus sobrinos, son tus nietos. Hay alguien que está por encima de ellos, se llama papá y mamá. Si no están es otra cosa, pero si están, son ellos primero. Esto es tan fuerte que los padres, los menores, sobre todo, están primero que el pastor. Por eso yo, ¿qué te dijo tu mamá? No le pregunté, anda a preguntar. ¿Qué te dijo tu papá? Cuando rompemos eso, rompemos un esquema celestial y lo rompemos. Si no hago conexión correcta para abajo, no puedo hacer conexión correcta para arriba. El Mesías, en su humildad, se despojó de toda su gloria para hacerse como uno de nosotros, pero dijo, ya no le puedo decir más nada, pero Él le va a revelar lo que yo les quiero decir ahora, ya no hay tiempo, pero va a bajar el Paracleto. Y Él va a tomar de lo mío y de lo mío se lo va a dar a ustedes. El Espíritu Santo se conecta con el Mesías, se conecta con la parte Binah, que es la parte celestial del conocimiento, donde está Dab también el conocimiento, y de ahí trae lo que nosotros necesitamos. Pero hay cosas que ya las tenemos. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, no busques entre los muertos al que está vivo? No busques respuestas donde no hay. Porque hay respuestas que ya están. Más o menos se explica, ¿no? Hay respuestas que ya están, porque vienen en el ADN almático. Yo no traigo una respuesta de papá sobre la vida de sus hijos. ¿Usted sí? Claro, usted tiene que estar alineado a Dios. Pero usted trae la respuesta. Por eso Dios se lo dio, le dio el niño, la carga, el trabajo, el sustento y le dio la información para crearlo. Y la mayoría de las veces, por el sistema en que vivimos, escapamos al mate, la bombilla al mate. Después de ese sistema de orden, entonces el Espíritu Santo va a hablar contigo, te va a dar todo lo que necesitas, porque estás respetando un orden. Jamás en Israel ha habido una fiesta de Pentecostés o Shavuot saltando y gritando, aunque es bueno, a mí me gusta. Jamás se sueltan las lenguas. Hay estudio, porque el día, en Éxodo 19, que Dios habló a Moisés y le dijo, anda a decirle, decirle que no se junten con mujer y al tercer día que estén atentos, al tercer día se durmieron. Por eso los judíos, en la velada del Pentecostés, se quedan despiertos estudiando la Biblia. Entonces hay cosas que le hemos mal aprendido, pero si ahora la estamos entendiendo, apliquémosla. Cuando tú llegas a un techo, y papá está acá, quédate tranquilo, que Dios no tiene problema de romper el techo y poner a alguien para que te dé la respuesta que tú necesitas. Pero no saltees los procesos. No los saltees. ¿Qué estoy tratando de explicar? Que si aún sos grande, me dirás, ya tengo 30, 40, 50, bueno, por lo menos sentate con ellos, habla con ellos, conversale de tu vida, a lo mejor alguna información
te puede volver a enfocar en alguna situación. Y de ahí en más Dios dice, listo, hacemos otra cosa. Pero no se puede saltear esto. Esto hay que aplicarlo aunque sea mínimo, las personas grandes estoy hablando, 3 veces en tu vida, como para decirte Dios, bueno, no encontraste la respuesta, pero sí fuiste ordenado en el camino. Sigamos por acá. ¿Me entendió? El día que usted esté en una iglesia, y me hago cargo, que pasen sobre la autoridad de los padres, es el día que se tiene que ir. Porque se altera el orden. 30 años, pastor, 35, tengo que preguntarle a mi papá si anda a conversar, por lo menos, conversar, a ver cómo se siente, qué opina de tu vida, habla, comunicate, porque si no el techo no se rompe. Una vez que lo hagas y con la intención de ser sencillo, el techo se rompe y Dios dice, demores más, porque se amplía la vasija, se amplía el útero espiritual, la matriz espiritual se amplía solamente rompiendo ese techo. Y si ya lo has hecho, bueno, en buena hora, Dios siempre va a poner a alguien que te dé un crecimiento mayor. Siempre. Pero esto no se saltea. Y te aseguro que como un mandamiento con promesa no se puede saltear. Imposible. En algún momento la vida da vuelta y te lleva de nuevo al viejo ese que tiene ahora 80 años, no te puede ni mirar, pero te parió, te tuvo con tu mamá y sabe qué decirte, te conoce los gestos, te conoce las miradas, te conoce todo. Dígame una cosa, solamente por coherencia. ¿Quién tiene hijos? Bueno, yo tengo adolescentes y jóvenes, pero tanto el caso de ellas como el caso de sus hijos, que son chicos, ¿quién lo puede conocer mejor que usted? ¿Cómo yo como pastor voy a conocer más a su hijo si usted lo ha criado? Es una locura. ¿Cómo voy a saber yo lo que usted pasó? ¿Cómo lo voy a entender si yo no lo viví? Entonces cuando yo me pongo en esa interferencia estoy diciendo, Señor, soy el superhéroe de ellos, paso por la autoridad de los padres. No, ¿quién mejor que tú que conoces a tus hijos? ¿Qué puedo saber yo en 2 años, 3 años que están acá? Con todos los años que vos has estado con ellos, sabes cómo son, cómo viven, qué necesitan, me están entendiendo, una cuestión de coherencia. El ser humano está tan apartado del sistema de orden que se le complica la vida yendo a buscar respuestas donde no hay. Y cuando hay una cosa así, hay una disfunción. Hay una disfunción. ¿Cómo se rompe la disfunción? Vaya, mi hijo, hable cuando usted sea grande, hable con su padre, aunque sea la última vez, de esta manera como le estoy enseñando, y se rompe la disfunción. Categórico. Y esto no es para nosotros, para el planeta Marte. ¿Sabe por qué en la vida damos vuelta como una espiral? Porque hemos buscado respuestas donde la respuesta la tiene en casa. Y como no hemos aprendido a entender el sistema de Dios, busco respuesta en los amigos, busco respuesta en la calle, busco respuesta en mis compañeros de escuela, busco en el trabajo, busco respuesta en un montón de lados. Porque lo que no aprendiste a sujetarte a tus padres va a ser medio difícil que te sujetes a un pastor. Muy difícil. Cuando se rompe esa línea de orden, ni le cuento cuando no le conté nada a tu papá y a tu mamá, vení, contámelo a mí, yo soy el pastor. Jamás lo hice, Dios sabe que no lo voy a hacer. Pero estaría loco mentalmente, no estaría, si bien estoy un poco cruzado, pero estaría desenfocado completamente. ¿Cómo le voy a decir a un chico, no, contame a mí, no a tu papá? No, anda a contarle, a ver qué te dice. Anda, nene, anda. Andá y tocarle la cara, a ver si tiene lastimada la cara de tantos años de vivir con dolor y con situaciones difíciles. Andá.
Anda a tocarle las piernas a ver cómo están sus venas, por rabiar tanto, anda fijando, anda. Aunque sea grande, aunque tenga 40 años, anda fíjate un poco qué tienen en su cuerpo para que te digan cuál es el dolor. Entonces esta iglesia se maneja con ese orden. Por eso es característico de gente que nunca se sujetó a los padres, les cuesta sujetarse a una iglesia. Qué difícil. Qué difícil, pero qué fácil sería decirle a Dios, devuélveme a mi padre. Quiero que sean jóvenes como antes. Quiero que tengan la misma fuerza que antes, que venga a mi habitación, me golpee y no esté con dolor y esté feliz. Quiero a mi padre de nuevo, a mi mamá. Resucita a mi mamá, Señor. ¿Cuántas veces lo han pensado? Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque creemos que las sabemos todas. Dios puso personas arriba tuyo con una jerarquía y con una intuición. Hacerle caso. Que este ministerio te va a ayudar a romper un techo, pero no sobrepasa eso. ¿Se entiende? Vamos con lo último, Hechos capítulo 2. Esto es Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Escuchen. Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene ahí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, fíjese qué lenguas eran. Vaya, avance al verso 5. No estoy en contra de las lenguas. Si usted habla lengua, suéltela y se va a interpretar, no hay problema. El problema es que creemos que solo el Espíritu Santo da lenguas. No, la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lengua y tener una vida en conducta, en orden. En esa jerarquía que yo trato de explicarle. ¿Qué pasa, hijo? Dale. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Porque cada uno le oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Habían partos, medos, coptos, fíjese. Dale. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien. ¿Qué escucharon en ese momento ellos? Las maravillas de Dios. Pero cada uno escuchaba la lengua del otro. Yo estoy hablando griego y vos hablas hebreo, pero te entiendo porque lo que me estás diciendo es en griego, y el otro le va a decir, yo te entiendo porque lo que me estás hablando es en hebreo. Se entendían. Se entendía lo que hablaban, se entendía lo que el Espíritu de Dios quería manifestar en ese momento. Se entendía. No era una locura, no era un desorden, era un entendimiento. Se entendían, y cuando se entendían, ahí está Dios en el asunto. Cuando tú entiendes de no romper un sistema hacia abajo para poder tener conexión hacia arriba, y cuando hay conexión hacia arriba vas a ver que abajo va a fluir más rápido. Míreme,
Cuando hay conexión hacia arriba, vas a ver que abajo hay conexión directa también. Y esa conexión directa va a hacer que fluya la vida de Dios, que fluya el Espíritu Santo y que no te la pases en una iglesia años y años pidiéndole que te toque cuando ya te tocó. Cuando en el Deuteronomio 29 estabas tú, ahí estaba yo. Cuando naciste venía ya con algo plasmado en tu alma, la llenura de aquel que viene a hablarte lo que Jesús no alcanzó a decir para tu vida, pero hay alguien que te lo va a decir, que te lo va a revelar y que te va a hablar. Pero si no alteras ese orden de Dios, cuando alteras ese orden de Dios, hay problemas. Hay una cosa interesante, práctica y cotidiana. ¿Para qué le voy a pedir consejo a mi mamá si no sabe? Anda primero a ver qué te dice y después anda a orar. Ya vas a ver cómo se manifiesta el Espíritu de Dios. Porque no rompes el orden, porque hay un orden establecido, porque naciste con un eneagrama, exactamente eso que algún día lo voy a enseñar, y el alma plasmada con lo que tenías que hacer, con lo que tenías que estudiar, el trabajo que tenías que tener, y no lo tiene nadie más que tú y tu papá y tu mamá. Y si ya no están vivos, si no los tienes presente, bueno, siempre Dios va a poner a alguien, pero lo primero hay que sacarlo de ahí, hay que ver cómo te ordenas en eso, y entonces vas a despegar, entonces vas a entender cuando Él te hable en otras lenguas a ti, vas a entender lo que te dice, te va a hablar más claro que el agua, te va a decir las cosas más sencillas de la vida, te va a decir. ¿Para qué te complicaste tanto la vida? ¿Para qué? Si te puso una mamá y un papá, ¿para qué? ¿Por qué te metiste en tantos líos si te puse una mamá y un papá? Se activan hormonas cancerígenas cuando traspaso eso. Lo entienda o no lo entienda, hay cosas que tienen que resolverse en esta línea. Por lo menos la intención de solucionarlo. Cuando hay problemas en algún lado de una casa hebrea, no le dicen vamos a orar a ver qué nos dice el Espíritu Santo. Van a la Torá primero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torá? Porque este es un manual de jurisprudencia, un manual de rectitud, un orden, le da orden. Esto hasta tiene todas las leyes que funcionan en Israel. Entonces no tienen que andar buscando por todos lados. ¿Qué dice acá? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo honraste? No. ¿Y entonces? ¿Qué dice acá? No robarás, no matarás, no harás esto. Todo eso está acá. Entonces llaman y dicen a ver qué dice. La familia Menganito está pasando un problema, a ver qué dice. Y ahí sacan para la familia Menganito lo que está pasando. Es práctico. Dios es sencillo. Y esto que le voy a decir, esto lo pienso yo nada más. Para que si no le gusta se enoje conmigo nada más. Los pastores pasen adelante, por favor. ¿Sabe cuál es la característica también de una persona que rompió ese orden? ¿Quiere que le diga? Espérate. Voy a orar a ver qué me dice Dios. Una de dos: o no te gustó lo que te dijeron tus padres, o no aceptas un no, o algo está pasando. Porque lo que yo acabo de decirte es puramente evangélico. ¿Cómo vas a orar por algo que la respuesta ya la dio Dios? ¿Cómo vamos a orar por algo que ya la respuesta está en el alma de alguien? Si usted entiende eso, se va a liberar de todas las generaciones venideras que vengan de su clan familiar y que tengan problemas con la conexión con Dios. Se arregla la situación cuando ordeno la conexión hacia arriba y hacia abajo. Pero para que se ordene hacia arriba, tengo que ordenarla de abajo. ¿Entienden?
Póngase de pie.